que son muy importantes, creo que todos hemos tenido en nuestros móviles. Este sería prácticamente un teléfono de muchos de nosotros, que para algunas personas de nuestro mismo círculo familiar no terminan de entender porque siempre tenemos tantas heridas y tantas situaciones que prácticamente es el teléfono de un profesional de las heridas. Creo que muchos tenemos este tipo de imágenes en donde nos vamos teniendo retos sobre el tratamiento de heridas, tenemos varios sentimientos, incluso algunos pacientes no dejan de llenarnos a nivel personal. La satisfacción, el enlace que tenemos con nuestros pacientes, son muchos sentimientos realmente lo que nosotros podemos tener a la hora de esta bendita profesión. La satisfacción personal, el acompañamiento que vamos dando a cada uno de los pacientes, que de manera individual terminan por marcarnos, incluso el luto que logramos tener nosotros a la hora de que nos identificamos mucho con los pacientes, que es casi inevitable poder nosotros guardar algún sentimiento de algún paciente que ha sido muy importante para nosotros. Eh, Acá, pues más que todo, yo quiero hablar de varios temas enfocados al trato humano que tenemos que tener, la humanización que tenemos que tener con nuestros pacientes y algunos aspectos técnicos que pueden ser de lo más sencillo, pero que es importante que lo recalquemos. He tenido muchas oportunidades, no es por sacar aquí a flote algunas situaciones personales, pero familiares en mi casa que no entienden muchas veces la pasión que uno tiene por este tema de las heridas, ven el teléfono y creen que uno está viendo algún meme o alguna situación y mira lo que estoy viendo. Y muchas veces es la evolución de nuestros pacientes que nos van dando algo tan interesante que es ese enlace que nos mantiene hasta cierto punto inspirados en lo que hacemos. Antes de iniciar con algunos casos, quiero hacer un énfasis grande en la utilización correcta de los dispositivos médicos. Lo voy haciendo de una manera muy coloquial con algunos casos en donde se utilizaron unos dispositivos médicos de la marca que estoy trabajando, pero voy intentando dar cierto realce a la utilización del insumo para que pues podamos tener siempre una idea y al final podamos unificar y poder entender juntos qué es lo que entendemos, en dónde estamos ubicados, hacia dónde queremos ir y que de manera conjunta, porque no es mi manera de positiva de decir, bueno, esto se hace así, 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 porque realmente ustedes son nuestra voz para muchas de la industria y para muchos de los profesionales que no terminamos de aprender. Yo siempre he dicho que el trato debe ser individualizado, personalizado, de una manera muy concreta para que nosotros podamos tener el éxito terapéutico, que a la larga es un excelente elemento que nos inspira a seguir adelante. Sin más, les quiero presentar una serie de casos en los cuales podemos darnos cuenta del uso, si bien que es una marca, nos vamos a sentir identificados con muchos casos que nosotros hemos tenido y que hemos llevado. No son casos propios de mi autoría, les soy sincero, que tengo poco tiempo de estar trabajando en la línea Polimen, pero me he dado cuenta que tienen unos excelentes dispositivos médicos multifuncionales, que como nos vamos a ir dando cuenta, nos va a solventar muchísimo algo que es muy importante, la simplificación, el abordaje, no solo multidisciplinario, sino también cuando tenemos delante al paciente, lograr tener el juicio crítico para poder sacar adelante al paciente. Este es el caso de una mujer que fue tratada en el hospital Almenar, una unidad de pie diabético, mujer de 57 años, con un diagnóstico de úlcera de pie diabético en pie izquierdo. El objetivo es demostrar la eficacia de estos dispositivos. El tratamiento se inició el 9 de octubre, aplicando en el pie izquierdo, cambios de apósitos cada 72 horas, por 3 días al 12 de octubre. Esto fue en Lima en 2021. Se hizo la limpieza de la herida, el control del exudado, con una capacidad de retención del apósito. Recordemos que una de las cosas muy importantes que necesitamos a la hora de hacer un abordaje
Y lo que se busca hacer con un apósito no solamente es quitar y poner un dispositivo médico, sino hacerlo de manera congruente para que de manera oscilante tengamos un área controlada en donde tengamos las características básicas, principalmente el control de fluidos, el evitar que algunos agentes infecciosos oportunistas lleguen a anidarse en las lesiones que, como nos podemos dar cuenta, muchas veces sucede a nivel ambulatorio, que es ahí cuando no sabemos qué sucede con el paciente, que también conforme veamos los casos vamos a ir platicando acerca del tema. A mí me gusta mucho hablar y compartir. Lástima que son bastantes personas las que estamos acá, pero creo que al final vamos a poder compartir esto de una manera un poco más ordenada. Se hizo la limpieza de la herida, el control del exudado con capacidad de retención, que este fue el caso, el cual se utilizó este tipo de apósito multifuncional. Se cambia por un tratamiento de un apósito Polymem Clot Dots, que es una de las presentaciones que se tienen disponibles. Esta presentación de apósito con tela adhesiva fácil de usar permite una buena sujeción y comodidad al paciente, sobre todo por el tema cambios de posturas. Si fueran tan amables de silenciar sus micrófonos, se los agradezco mucho. Acá fue la primera curación que se hizo con este dispositivo. La manera justa en la cual en la lesión se colocó el dispositivo para hacer la bioactividad que se necesita controlando el exudado. Como no había infección, obviamente no vamos a utilizar la plata. Sugiero que, y si no, pues algunos al final lo vamos a debatir. La plata se utilice de manera muy juiciosa a la hora que de verdad tengamos un paciente con una infección o un paciente extensamente quemado, en donde pues tenemos la posibilidad de que por la extensión pueda tener algún agente infeccioso oportunista, pero acá se utilizó la alternativa únicamente sin tener plata, solamente la almohadilla de absorción que redirecciona los fluidos y que controla un ambiente modulado con lo que necesitamos. En este caso, como no había infección, se utilizó esta alternativa. Al 12 de octubre tenemos acá pues que los bordes de las heridas están íntegros y estamos teniendo ya una angiogénesis, tenemos una migración celular y pues no se observa más que la Van a fase la vereda mejor. de proliferación. Cuidado, Lili, sube a la vereda. ¿Quién está subiendo a la vereda ahí? Si nos damos cuenta del 9 de octubre al 12 de octubre tenemos algo bastante interesante en donde vemos donde está la fase ya de cierre prácticamente de la lesión. Tenemos otro caso bien importante del Hospital de la Policía en Medicina Interna. Hombre de 38 años, un diagnóstico con lesión en el pie por un objeto punzocortante. Hay infinidad de casos en los cuales con un clavo, con alguna situación, el paciente no solo ya está comprometido de manera sistémica por alguna enfermedad, diabetes o alguna situación, se nos pone mucho más complejo no solo la enfermedad, sino lo fortuito del caso. En este caso fue una lesión ocasionada por un clavo presentando un tejido fibroso con mal olor, obviamente, ya estamos denotando que hay una infección manifiesta, con 2.0 centímetros de profundidad de cavidad, 3.5 centímetros de largo y 2.5 centímetros de ancho, con exudado moderado, seroso y bordes macerados. Característico por el área en la cual nos vamos a dar cuenta que hay una tuberosidad donde hay cierta grasa calcánea y necesitamos prácticamente tener un control bacteriano. El 28 de noviembre, fíjense que me cuesta un poquito, pueden cerrar sus micrófonos. Se realiza la primera curación el día 28 de noviembre. El material se utiliza apósitos Polymem Silver y Polymem Silver regular, prácticamente por el exudado. Luego vamos a conocer un poquito más acerca de las presentaciones.
A partir del 11 de enero, la herida limpia, luego de haber utilizado este dispositivo médico de manera juiciosa, como sabemos, sí había presencia de infección, por lo tanto se utilizó en este caso la plata. Le recomiendo de que lo vayan tomando en cuenta porque al final vamos a preguntar algunos aspectos que yo los estoy tirando al aire para ver si me están prestando atención acerca del tema de la utilización de algunos. Como les digo, esto está sujeto a que al final nosotros podamos debatir y poder platicar acerca de la experiencia que ustedes como profesionales tienen, porque nosotros no dejamos de aprender acerca de cómo ustedes utilizan. Incluso muchas colegas han puesto ciertas alternativas que las han adaptado muchísimo. Por ejemplo, a la hora de poner algunos geles que por la forma en que vienen, lo introducen con una sonda. Son muy creativas las colegas realmente para poder hacer llegar el producto al área donde necesitamos. Entonces, esto también a mí me sirve para aprender muchísimo de ustedes. No solo compartir algunas cosas, sino también que vayamos compartiendo experiencias. A diferencia de lo que hacen muchos que no, esto se hace así. Y a mí me gusta mucho aprender el por qué, cómo y cuándo. A partir del 11 de enero, con la herida limpia hasta el cierre de la misma, se procede a utilizar los apósitos, el regular, para poder finalizar con el cierre. Se utiliza con solución salina y clorexidina y se utiliza una venda elástica con un cambio cada 24 horas. ¿Por qué cada 24 horas? Todos sabemos que a la hora que hay un agente infeccioso multiresistente, tenemos que hacer dos cosas importantes: regularizar el pH y hacer el barrido que necesitamos para que el agente infeccioso, aún así sea multiresistente, sufra la degradación y pues deje de hacer su migración, más que todo su colonización. Por esta razón, sabemos que cada 24 horas, a la hora que hay una infección, podemos utilizar esto y vamos a cambiar el pH utilizando algunos agentes que van a acidificar el lecho de las heridas, que precisamente eso es lo que queremos nosotros hacer, para evitar de que el paciente también de manera ambulatoria muchas veces sale del consultorio, de la clínica, y no sabemos qué es lo que va a suceder. Hay algunos planes muy buenos con alguna de ustedes, tuve la oportunidad de compartir, en donde ya hay ciertos cuidados que son muy específicos, cierta docencia, digámosle así, que se le da al paciente, tanto como a los cuidadores, para que no vaya a existir una sobreinfección o que regrese el paciente peor de lo que fue. Es un plan post-tratamiento o durante el tratamiento que creo que es una cosa brillante. Me reservo el lugar en donde estuve, pero aplaudo mucho esta iniciativa porque nos va a ayudar muchísimo a que a la hora que el paciente esté de manera ambulatoria, no hay algún problema de que reincida o que se infecte, se sobreinfecte, porque muchas veces sucede esto y no sabemos ni siquiera con qué tipo de agua, si es estéril o cómo están curando al paciente y regresan peor de lo que fueron. Tiende mucho a que lo platiquemos en este caso, porque si nos damos cuenta, se utilizó al inicio un apósito de plata, luego se utilizó un apósito prácticamente para hacer una absorción y modular los fluidos hasta la fecha en la cual logramos tener y espaciar. Recordemos que hay una ley, decimos que es muy fácil y es muy práctica. Más infección, más veces vamos a manipular al paciente. Menos infección, menos veces vamos a manipular al paciente, obviamente, para que dejemos que el organismo acelere el proceso de cicatrización de manera autolítica. Nuestro cuerpo está diseñado, obviamente, para regenerarnos, pero cuando hay enfermedades, polimedicación y muchas cosas, sabemos de que va a mermar, los tiempos van a cambiar. No va a ser precisamente como un chiquitín que está al 100% en su organismo, aunque en mi país, que yo soy de Guatemala, y hay chiquitines que se llevan el doble porque hay problemas de desnutrición, lamentablemente, como sucede en muchos países. Entonces, ahí es lo que hablamos de las terapias individualizadas. Acá estamos tomando en cuenta, y perdón que lo pasé por alto, una de las cosas muy importantes, el trabajo multidisciplinario. Aquí estamos presentando algunos casos, lo estoy haciendo por el tiempo de una manera un poco más rápida, pero sí, yo siempre hablo en mis charlas acerca del tratamiento multidisciplinario que tenemos que tener: nutrición, cuidadoras, el médico,
flebólogo o dependiendo qué tipo de patología estamos tratando para ya coronar con este tipo de productos para que podamos tener el efecto deseado. Recordando que de esta manera podemos tener ya por propio convicción la utilización de métodos de esterilización y que es al final quisiera también hacer una pequeña encuesta o que platicáramos qué es lo que más están utilizando como método de esterilización acá en Perú. Yo tengo una idea de lo que se está utilizando en otros países, pero sería muy osado venir y decir, miren, están utilizando tal o cual situación en tal país, sino que me gustaría mucho saber cómo está esta situación para poder entender un poco más acerca de qué es lo que tenemos disponible en nuestras unidades de cuidados de días. Sin más, vemos acá el tratamiento del pie, se insertó un clavo, como podemos dar cuenta, está comprometida ahí la grasa calcánea. Recordemos que la grasa a nivel calcáneo nos va a enlentecer. Bueno, la grasa en cualquier lado va a tener una interacción un poco complicada porque no va a ayudar a que cualquier dispositivo médico o alguna sustancia llegue al lecho de la herida, que recordemos es como hace el efecto para tener una cura avanzada. Entonces, si nos damos cuenta, acá tenemos bordes macerados, tenemos secreción, hay una infección, por lo tanto se utiliza un apósito de plata. No se ve mucho ahí al fondo, pero sí es un apósito de plata en el cual vamos a gestionar el agente infeccioso. Se va a hacer el cambio con una periodicidad sugerida cada 24 horas. A nivel personal, yo siempre, cuando tengo este tipo de situaciones, obviamente tenemos que hacer un antibiograma. Nos basamos mucho en esto para hacer las terapias combinadas a nivel sistémico y a nivel tópico con los apósitos. Y si no hay algo manifiesto a nivel sistémico, pues de manera tópica lo podemos hacer de manera eficaz. Estoy muy en contra del uso desmesurado, no solo de la plata, sino que también de los antibióticos, porque sabemos que nos pueden dar una resistencia bacteriana que nos va a complicar muchísimo la vida y el efecto que necesitamos en el área de los pacientes. Pues acá se utilizó con esa periodicidad que anteriormente mencioné, los apósitos de plata, ayudando a aislar la colonización que se tiene y dar el proceso a la cura avanzada. ¿Cómo se utiliza este tipo de dispositivos? Obviamente se coloca de manera intrínseca con el lecho de la herida luego de haber utilizado la solución adecuada para acidificar y luego pues ya con la intención de acelerar el proceso de cicatrización vamos a colocar el apósito, en este caso fue Polymen-Silver, y ponemos un apósito también de plata para recolectar, para que se sature de esos fluidos que obviamente va a resultar. En estas áreas, a nivel de tuberosidad calcánea, por experiencia, sabemos de que hay mucho fluido y prácticamente el cuerpo, por el buffer que tiene en el talón, que sirve como apoyo, va a necesitar a que esa grasa calcánea se vuelva a acumular. Entonces es importante que tengamos esa relación entre el lecho de la herida y la grasa calcánea que es funcional. Yo he visto algo que hacen muchos, con el respeto, que de una vez cortan la parte, le hacen un traumatismo mayor al paciente, haciendo que se vayan por muchísimo tiempo estos casos. En este caso se utilizó esta manera y funcionó bastante bien. Si vemos el antes y el después, vemos cómo va funcionando, cómo va ganando el tejido de granulación, siempre cuidando los bordes. Por esta razón, los apósitos de plata los colocan cuando es a nivel donde hay área cruenta, abajo, no dejándolos arriba como lo hacen, sino respetando los bordes. Y aquí es el seguimiento que se tiene. Esa área, por experiencia, es muy delicada, es muy complicada, porque necesitamos que siempre esa grasa se vuelva a recuperar y el cuerpo lo hace de una manera si tenemos el área controlada, si tenemos las condiciones que precisamente para esto son los apósitos, para ayudar a tener un ambiente controlado. A esto yo lo llamo un microclima en el área, que todos sabemos que es muy coloquial o es algo muy general, pero yo me doy cuenta que algunos profesionales empiezan a curar y no saben que están curando.
y pongámosle apósito porque es bueno, pero y creo que de manera juiciosa podemos hacerlo. Acá se utilizó de una manera muy eficaz. No sé si mi compañera Jessica, mi colega Jessica está por ahí. Quisiera que eh, me acompañara. Jessica, no sé si estás por ahí. Hola Jorge, Hola. ¿cómo estás? Buenas tardes a Hola. todos. Buenas tardes. Yo tengo un poco de tiempo conocer a Jessica, pero me ha sorprendido muchísimo. Hay un caso muy, muy bueno, que creo que la que es la indicada para presentarlo es Jessica. Aquí solo para finalizar, tenemos ya cómo fue solucionando esto. Con un producto multifuncional, como es este producto Polimen. Luego van a conocer un poquito más acerca, pero Jessica, no sé si tú me puedes hacer el favor de acompañarme a presentarme ese excelente caso. ¿Quién mejor que tú? Y que por modestia no lo querías presentar, yo no te voy a robar esto porque realmente es algo Está que bien, está yo rápido. valoro muchísimo. De baja la señora. Entonces, Sí, Tu madrina, le digo. gracias Jorge. ¿Que tu madrina no eres tu madrina? no sé si puedes compartir, voy a dejar Sí, yo de sí, sí, compartir mi terapia. pantalla. Bueno, ahí está. ¿Cuándo utilizar para poder generalizar esto? Yo me he dado cuenta que en todo el continente, desde México, que he tenido la oportunidad incluso de estar bastante tiempo por allá, hasta la Patagonia en Argentina, eh, a nivel general se utilizan muchos insumos y se están utilizando de mala manera. Uno de ellos es el alginato. El alginato lo utilizan para muchísimas cosas. Y recordemos que el alginato, para los que no creen en los productos naturales, es muy bueno, pero es un derivado de las algas marinas. Obviamente es algo natural, que nos va a ayudar a gestionar el exceso de fluidos. Cuando ya no hay fluidos, obviamente no tenemos por qué seguir con el alginato, porque nos va a secar mucho, nos va a expander. Se puede utilizar en combinación con algunos otros insumos, ¿sí? Pero no el alginato como tal, que esto es muy importante. Yo he tenido muchos debates acerca de esta situación, porque algunos aman el alginato. Yo no estoy en contra, es muy bueno, incluso se puede utilizar combinado porque nos gestiona muy bien los fluidos. Y es algo incluso que hay de diferentes formas, porque hay algunos alginatos que son es del tallo específicamente de las algas marinas, que va a ser mucho más resistente, no se va a deshilar de manera fácil, mientras que hay algunos que son de las hojas de las algas marinas. Por tal razón, hay algo bien importante, y sí me gustaría, si a alguien le ha pasado, a la hora de que nosotros retiramos el alginato, cuando es de las hojitas, suelta o disemina una sustancia color verdoso que muchas veces asustan a las personas porque creen que se infectó y no, es porque es ¿cómo se llama? De las hojitas. Esto me he dado cuenta de que lo utilizan de una manera desmesurada para todo, alginato, 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 alginato. Acá sí me voy a echar un poco la culpa porque muchas veces la industria vendemos algo como que es la panacea. En la línea que ahorita estoy trabajando sí tiene multifunciones, es algo bastante bueno, no es porque esté yo acá, anteriormente algunas me conocen con otra línea que yo trabajé, que no la voy a mencionar acá por ética, pero trabajé 14 años introduciendo esta marca a nivel Latinoamérica, no nos fue tan mal, pero obviamente pues en mi crecimiento tanto profesional como de expanderme, pues me hace estar por acá. Veo algunas preguntas. En una herida con alginato, ¿cada cuánto tiempo se debe cambiar y curar la herida? Esto es precisamente, gracias por la pregunta, porque va a servir precisamente para lo que yo quiero comentarles. Obviamente cada organismo, cada persona va a tener una manera individual y personal. Por esto yo hablo mucho de las terapias individualizadas. Si bien podemos generalizar con ciertos parámetros o ciertas situaciones, tenemos que estar muy vigilantes. ¿Cuándo va a ser el momento de poder retirar el alginato? Cuando ya obviamente esté saturado. Recordemos que necesita algún apósito secundario para que todo esto sature y pase estos fluidos y sean retenidos por un apósito de vendaje multifuncional
que va a ser el momento en el cual lo podemos cambiar si no hay infección. Y yo siempre sugiero, por los protocolos, estoy unificando protocolos a nivel general, podemos hacerlo si hay infección, combinarlo con alguna planta o algún producto que tenga una bioactividad en la cual disminuya el pH. Recordemos que el alginato de por sí no nos va a disminuir el pH, no lo va a hacer. No lo va a hacer porque no es esa su función. La función que tiene es prácticamente secar el área para que podamos tener un ambiente modulado. ¿Cuándo va a ser el momento en que lo vamos a retirar? Cuando ya esté modulado, cuando esté en sincronía el microambiente que estamos necesitando. Ya podemos utilizar algunos otros apósitos, algunas otras sustancias en las cuales ya puede ser cada 3 o cada 5 días. Mi filosofía y lo que les quiero comentar es que entre menos manipulemos al paciente va a ser mucho mejor. En apósitos multifuncionales o en cura avanzada creo que nos va a funcionar muchísimo mejor. No estoy dejando a un lado las benditas gasas con las cuales nos hemos nosotros. Se usa con duoderm en gel. En duoderm en gel, gusto más en las últimas fases de cicatrización, no sé si están de acuerdo conmigo, en donde ya tenemos un tejido de granulación o alguna situación más importante. Es mi criterio. Si lo tienen ustedes un poco más claro a nivel general, pues excelente, pero por experiencia les digo yo que este producto podría utilizarse en las últimas fases de la cicatrización, que es mucho más importante. Regresando al tema del alginato, pues cuando ya esté saturado y donde no haya ya fluidos aumentados, podemos utilizar alguna otra alternativa de acompañamiento hasta finalizar el tema de la cicatrización. Uno de los aspectos también muy importantes que la industria y todo el mundo nos rompemos la cabeza es a la hora de que el paciente se va del consultorio. En pacientes con úlceras crónicas, en pacientes diabéticos se puede utilizar alginato. ¿Y qué tipo de? Perdón, que me voy a meter acá para ver porque no logré ver bien la pregunta. Uy, si está lleno esto, vamos a ver. Perdón. En pacientes con úlceras crónicas, en pacientes diabéticos se puede usar alginato. ¿Y qué tipo de apósito secundario se utilizaría? Con antecedentes, me pierdo un poco acá, perdón. No sé si la persona que lo escribió lo puede hablar, perdón, porque están entrando muchos mensajes. Y creo que esto lo vamos a dejar para el final, porque si no, no vamos a terminar. Está muy bueno esto, pero quisiera yo que pudiéramos avanzar un poco más y que no nos desvirtuemos del tema, porque sé que hay muchas dudas, pero bueno, les voy a mencionar esto. Duoderm en gel se puede utilizar en lesiones por presión. Veamos el principio básico que me puso el mensaje. Tú sabes de qué está hecho el duoderm. ¿Cuál es el principio activo? Si nos lo puede compartir, porque es bueno saberlo. Conozco el duoderm, pero ¿sabes qué es lo que le estás colocando al paciente? ¿Por qué razón? Porque muchas veces, y esto sí, con todo respeto se los digo, como estudiante lo aprendí, muchas veces curamos porque vemos que le fue bien a alguien. Entonces nos recomienda el producto y a la larga no lo terminamos de conocer. Entonces aquí sí me gustaría mucho llamar al orden en este sentido como profesionales que somos y que busquemos la alternativa por convicción, porque sabemos qué es lo que está haciendo, sabemos cuáles son las contraindicaciones, sabemos la periodicidad con que lo estamos utilizando. Entonces, es muy importante que podamos ver la ficha técnica de todos los productos y a las personas que nos estén llegando a visitar, que nos den muy detallado en qué casos utilizarlo. Yo trabajé anteriormente en un insumo, no sé si mencionarlo, pero bueno, había mucho mito acerca de la utilización de este insumo y todavía a la fecha existen muchos parámetros que quedan en vacío porque hay que dar mucha docencia con esto. Y entonces, si yo quisiera hacer un llamado a esto, que seamos muy investigativos en qué es lo que nos están llevando. Incluso hay unas sustancias que tratan de imitar
lo que hacen algunos dispositivos de una manera muy natural o de una manera muy fácil. Y me he dado cuenta, y esto sí lo estuvimos tratando a nivel general en esta semana y en otros lugares, que muchas veces intentamos colocar muchos insumos y a la larga tenemos un carrito saturado de muchos productos, muchísimos productos que son para un mismo fin. Entonces, esto es muy importante, que las cosas sean multifuncionales, que podamos entender cómo, cuándo y dónde. Es extenso, creo que no nos daría tiempo toda la tarde para hablar acerca de todos los insumos que tenemos. No, ahorita no estoy transmitiendo nada, perdón. O sea, ahorita hice una pausa porque mi colega Jessica me hizo una pregunta y se extendió porque están haciendo algunas preguntas y por respeto estoy intentando contestarlas. Siguiendo con el tema de lo que yo les quería comentar, uno, les quiero dejar al aire esta pregunta. ¿Cuándo utilizamos los apósitos de plata y por cuánto tiempo? Yo quiero que ustedes me lo digan a mí. Yo sé cuándo, pero quiero que ustedes me lo digan cómo lo consideran, que es muy importante. ¿Cómo podemos hacer un trato más humanizado de nuestros pacientes? Que esto es muy importante. Tenemos muchos conceptos, pero lo que intento es que compartamos de una manera muy fraterna para que podamos unificar y ver qué es lo que podemos hacer. Cómo evitar una sobreinfección en una herida en un paciente ambulatorio, que es muy importante. El paciente se va y no sabemos cómo va a ser tratado y regresa peor de lo que estaba. Excelente, sí, 3 o 7 días. Así es, si no hay infección, hasta por 7 días, dependiendo del exudado. ¿Qué métodos se utilizan, que utilizamos acá en Perú para la... Exactamente. Muy bien, Jenny, excelente. Algo muy importante, el cambio de apósitos y la pauta como lo estamos usando. Si se dan cuenta, ahorita ya estamos hablando de esto, que es muy importante. Entonces, sin más, puedo decirles de que lo que se está haciendo en todo el continente es evaluar bien el dispositivo médico y sacarle el mayor provecho para que con menos manipulación tengamos un ambiente controlado, con un exudado controlado y que nos evite hacer los cambios con tanta frecuencia. A menos manipulación que le tenemos al paciente, obvio, el paciente tiene que estar bien compensado, tiene que tener sus cambios posturales y todo lo que ya sabemos nosotros porque tenemos que cuidar todo esto de manera importante. Entonces, a menos manipulación, más vamos a ayudar a que nuestro organismo regenere. Recordemos algo, los dispositivos médicos no es que estén poniendo un fluido milagroso, están ayudando a que con nutrición tópica, que es otro tema del cual podemos debatir largo y tendido, muchos de los dispositivos médicos no proporcionan nutrición tópica, únicamente están haciendo una acción bactericida y bacteriostática por cambio de pH o por desnaturalizar al agente infeccioso. Que esto es bien importante que nosotros lo podamos entender. Cuando ya nosotros logramos entender estos principios básicos, porque es básico realmente, vamos a ver en qué lugar podemos nosotros encasillar a nuestro arsenal terapéutico. ¿Por qué le llamo arsenal terapéutico? Porque es lo que nosotros hacemos para combatir o para poder ayudar al paciente. Me he topado en algunos que le ponen 2, 3, 4, 5, 6 cosas diferentes, que es lo único que hacen es que saturamos el área. Y algo muy importante, recordemos que nosotros estamos también vigilados por auditorías a nivel hospitalario, en el cual el insumo, si no se utiliza de manera juiciosa, sabemos que no va a dar el punto de equilibrio. Las personas que están a nivel administrativo saben de qué les estoy hablando. Los insumos no se pueden utilizar de manera desmesurada, solo porque sí, tienen que tener la congruencia. Entonces, para mí sería muy importante ver los apósitos multifuncionales o los dispositivos que nos puedan ayudar a manejar el pH y tener una carga bacteriana controlada, más el aspecto de la nutrición tópica, para que podamos tener algo mucho mejor a lo que antes hacemos con las curas tradicionales. Sabemos que hay algunos pacientes que no podemos desbridarlos, no son permitidos desbridarlos. Por eso es importante tener también dispositivos que nos ayuden a que hagan desbridamiento de manera autolítica
o desviamiento enzimático o diferentes desviamientos en los cuales no se causa traumatismo al paciente. Sabemos que hay pacientes que no se pueden traumatizar y gracias a Dios en el Perú ahorita hay una buena, desde la primera vez que vine para acá, a esta, me he encontrado con un buen sabor de boca que ya existen dispositivos que hacen precisamente eso, nutrición tópica y ayudar a desviamiento de manera autolítica. No es que esté en contra de hacer los desviamientos por frotamiento ni nada, no, no, no. Es porque podemos darle calidad de vida a nuestros pacientes para que haya menos traumatismo y podamos acelerar los procesos de cicatrización. Hay una situación muy importante también. A mí me gusta muchísimo lo que la compresión terapéutica hace, porque necesitamos tener redireccionamiento de fluidos, cantidad de mercurio en el área, oxigenación, que es un principio básico. Si no hay oxigenación en los lugares, sobre todo a nivel de extremidades, porque lo platicábamos hoy con mi colega, todos son úlceras en pie, muchísimas, sacras. Y si nos damos cuenta, son 2 incidentes o quemados. Nuestros chiquitines se están quemando. La incidencia a nivel mundial es tremenda. Ellos son los que están padeciendo de quemaduras a diario a nivel mundial. No recuerdo ahorita cómo es la tabla, pero es exagerado lo que los chiquitines o los niños, no sé cómo le dicen acá en Patojo, le decimos en mi país, tiene la incidencia de quemaduras. Entonces, es lo que más se frecuenta. Incluso sabemos que las lesiones por presión en muchos países, yo creo que aquí también ya está tipificado como algo lesivo, como una negligencia médica. Si bien no hay ningún tipo de situación en la cual de manera legal haya, ¿cómo se llama? Un proceso, sabemos que ya existe esto a la hora de que no se hicieron los cambios posturales o no se hizo el tratamiento para el paciente ya ulcerado, porque sabemos que puede ser una puerta abierta para un paciente que está comprometido. Recordemos que en las lesiones por presión, totalmente. Sí, Karen, sí, yo me estoy yendo por las ramas, como decimos, porque obviamente ya esto es cuando ya hemos hecho todo nuestro cuadro clínico. Yo me estoy yendo ya cuando el paciente lo tenemos con una terapéutica, cuando ya tenemos una secuencia, obviamente. Acá es excelente, pero ese es el principio, lo que les mencionaba, saber que estamos curando, que nos cuenten la historia de qué es lo que está pasando con el paciente. Antes de empezar a meterle mano al paciente, saber qué es lo que está sucediendo o tomarlo en el área y hacer un pequeño interrogatorio. La mayoría de pacientes que llegan a los hospitales, yo sé que hay mucho indigente, hay mucho paciente que no hay quien por ellos, pero sabemos que hay mucho paciente que el familiar o alguien está muy anuente. Incluso estando hoy visitando un hospital, llegó una señora muy preocupada porque estaba viendo cómo curaba a su mami. Y pues la licenciada, me guardo el nombre, pero de una manera muy amena y muy ética, la atendió, le dio un trato personalizado a la paciente, porque están buscando alivio prácticamente. Realmente esta profesión es linda, pero puede terminar en aburrirle a algunas personas a la hora de que es demasiado. El teléfono no deja sonar. No dejamos de tener vida muchas veces, como lo que les mencioné al principio, si se dan cuenta, esa es parte de la vivencia de lo que yo les mostré, porque esos son casos que yo he tenido la oportunidad de intervenir y pues nos volvemos prácticamente personas eh, públicas, digámosle así, no por fama, sino porque las personas nos abordan porque tienen algo que nosotros podemos ayudar a salvar, no solo extremidades, sino muchas veces vidas. Yo creo que más de alguno de nosotros se nos ha muerto algún paciente o alguna persona en los brazos. Hemos tenido que hacerle de tanatólogos en algunos casos. No soy tanatólogo, pero me gusta muchísimo el tema. Que admiro muchísimo el temple, lo que se tiene que tener para las personas que hacen la tanatología, para darle la calidad de muerte a los pacientes, hasta lo último que se van a llevar, van a ser nuestros ojos en su corazón. Y este tipo de situaciones lo motiva a uno a seguir adelante. Hace mucho tiempo atrás yo decidí que no quería saber nada de curaciones. La vida me mostró, como a muchos,
que era el camino que yo quería seguir. Compartirle este tipo de vivencias me hace recordar a don Antonio, a doña Josefina y a muchas personas que ya no están con nosotros, pero se fueron sin sus lesiones, vivieron a plenitud en sus últimos días. Yo quiero realmente concientizar acerca de la responsabilidad que tenemos. Tenemos que ser muy responsables en lo que hacemos con nuestros pacientes. Es algo que yo sé que es la vocación que tenemos, perdónenme si soy muy emotivo en esto, pero la verdad es que sí soy muy flemático, mi temperamento. Yo soy muy susceptible al dolor de las personas e incluso si tengo que invertir, lo hago hasta con recursos propios. Yo sé que no es bueno que lo esté contando porque no es que me la quiera llevar de santo, pero a ese punto creo que todos hemos llegado en algún momento. No tenemos un insumo y le está funcionando al paciente y luchamos por ver cómo lo conseguimos o cómo lo hacemos.